Hay una verdad que casi nadie está preparado para escuchar. Las personas no cambian cuando les explicas cuánto vales. Cambian cuando descubren que ya no pueden alcanzarte. Y no hablo de desaparecer para castigar. No hablo de jugar con el silencio. No hablo de convertir el amor en una estrategia. Hablo de algo mucho más profundo. El día que dejas de abandonar tu paz para conservar a alguien, ese día nace una versión de ti que el mundo ya no puede manipular. Porque existe una paradoja que gobierna todas las relaciones humanas. Mientras más desesperadamente intentas conservar a alguien, más poder le entregas sobre tu vida. Pero cuando recuperas tu centro, cuando tu dignidad pesa más que tu miedo, cuando tu propósito vale más que tu necesidad de ser elegido, algo extraordinario sucede. Las personas que antes te ignoraban empiezan a preguntarse por ti. Quienes no valoraban tu presencia comienzan a sentir el vacío de tu ausencia. Y quienes creían que siempre estarías disponible, descubren demasiado tarde que el acceso a tu vida nunca fue un derecho, sino un privilegio. Escúchame con el corazón. Volverte inalcanzable no significa que el mundo ya no pueda encontrarte. Significa que ya no puede comprarte con migajas emocionales. Porque el ser humano tiene una extraña costumbre, solo comprende el valor de la luz cuando experimenta la oscuridad. Solo entiende el peso de una presencia cuando conoce el silencio de su ausencia. Y solo aprende a respetar lo extraordinario cuando deja de tener acceso a ello. Tal vez el mayor error de tu vida no fue amar demasiado. Tal vez fue intentar convencer a personas que ya habían decidido no valorar lo que tenían frente a ellas. Pero hoy eso termina, porque en los próximos minutos no voy a enseñarte cómo hacer que alguien te extrañe. Voy a mostrarte algo infinitamente más poderoso, cómo convertirte en una persona tan completa, tan firme, tan libre, que ya no necesites perseguir a nadie para sentir que tienes valor. Y créeme, cuando eso ocurre, no solo cambian tus relaciones, cambia tu destino. Hubo un tiempo en mi vida en el que confundía el amor con la persecución. Creía que insistir era una prueba de compromiso, que explicar una y otra vez mi intención era una forma de demostrar cuánto me importaban las personas. Pero descubrí una verdad que cambió para siempre mi manera de relacionarme con el mundo. Nadie valora aquello que siempre está persiguiéndolo. El ser humano tiene una extraña tendencia a ignorar lo que considera garantizado. Y cuando tú conviertes tu presencia en una certeza absoluta, muchas veces dejas de ser un privilegio para convertirte en una costumbre. Escúchame bien. El día que dejas de correr detrás de la atención de los demás, recuperas la única atención que verdaderamente puede transformar tu destino, la tuya. Ese día dejas de vivir pendiente de quién responde, de quién llama, de quién reconoce tu esfuerzo o valida tu existencia. Porque la aprobación ajena es una cárcel con paredes invisibles. Mientras más la necesitas, menos libre eres. Mientras más dependes de ella, más entregas el control de tu paz a personas que quizá ni siquiera saben cuidar la suya. Aprendí que una persona verdaderamente inalcanzable no construye distancia para parecer interesante. Construye una vida tan llena de propósito que deja de tener tiempo para mendigar afecto. No desaparece para manipular. Desaparece de las dinámicas que la desgastan porque entendió que su energía es demasiado valiosa para desperdiciarla intentando convencer a quien ya decidió no mirar. Recuerdo una etapa en la que revisaba el teléfono esperando una respuesta que nunca llegaba con la rapidez que yo imaginaba. Cada minuto alimentaba mi ansiedad. Hasta que un día me hice una pregunta incómoda. ¿Por qué estoy esperando que alguien me dé la atención que yo mismo me estoy negando? Esa pregunta me golpeó el alma. Desde ese momento empecé a invertir ese tiempo en leer, entrenar, escribir y construir proyectos que me acercaran a mi propósito. Poco a poco dejé de perseguir personas y comencé a perseguir mi mejor versión. Y ocurrió algo extraordinario. Quienes antes parecían inalcanzables
empezaron a buscarme. Pero para entonces yo ya había encontrado algo mucho más importante que su atención. Había encontrado mi dignidad. Quiero proponerte un ejercicio sencillo pero profundamente transformador. Durante los próximos 7 días, observa cada impulso que tengas de buscar validación. Antes de enviar un mensaje, antes de insistir, antes de explicar de más, detente unos segundos y pregúntate con absoluta honestidad: ¿esto nace de mi paz o nace de mi ansiedad? Esa sola pregunta tiene el poder de desenmascarar muchas decisiones que has tomado desde el miedo a perder y no desde el amor propio. Porque cuando una acción nace de la ansiedad, casi siempre termina alimentando la dependencia, pero cuando nace de la paz, fortalece tu libertad. No necesitas demostrarle a nadie que eres suficiente. El sol nunca sale cada mañana para convencer al mundo de que merece brillar. Simplemente aparece, ilumina y cumple su propósito. Así también debe ser tu vida. Deja de explicar tu valor y empieza a vivir de una manera tan coherente que sean tus acciones las que hablen por ti. Quien administra su tiempo, su atención y su energía con sabiduría, deja de ser alguien disponible para todos y comienza a convertirse en alguien valioso para quien realmente sabe reconocerlo. Porque cuando dejas de perseguir, empiezas por fin a encontrarte. Después de descubrir que dejar de perseguir era el primer acto de libertad, entendí una lección todavía más profunda. Muchas veces creemos que nuestra presencia constante mantiene vivas las relaciones, cuando en realidad, en algunos casos, es precisamente esa disponibilidad permanente la que hace que los demás dejen de valorar lo que tienen. El ser humano rara vez aprecia aquello que siente que nunca va a perder. Nos acostumbramos demasiado rápido a los privilegios y cuando algo se vuelve cotidiano dejamos de verlo con los ojos del agradecimiento. Por eso quiero decirte algo que quizá incomode tu corazón, pero puede transformar tu vida. Tu ausencia bien administrada tiene mucho más poder que una presencia desesperada. No estoy hablando de desaparecer para manipular. No estoy hablando de utilizar el silencio como castigo ni de convertir la distancia en un juego psicológico. Hablo de algo mucho más noble. Hablo de retirarte cuando entiendes que seguir insistiendo significa traicionarte. Hablo de elegir tu paz antes que una conversación interminable donde solo uno intenta sostener la relación. Porque llega un momento en el que seguir explicando ya no es amor, es miedo a ser olvidado. Yo también viví ese desgaste. Hubo personas a las que les entregué tiempo, energía y oportunidades que nunca supieron valorar. Pensaba que si encontraba las palabras correctas, todo cambiaría. Creía que una explicación más, una conversación más o un intento más podía despertar la conciencia del otro. Pero la vida me enseñó algo que ningún libro había podido enseñarme. Hay lecciones que las palabras jamás logran provocar. Solo la ausencia las revela. Recuerdo claramente una etapa en la que decidí guardar silencio. No porque estuviera enojado, no porque quisiera demostrar fortaleza. Simplemente comprendí que seguir insistiendo estaba apagando mi propia luz. Dejé de llamar, dejé de justificar, dejé de perseguir respuestas. Y mientras el otro esperaba que volviera a ocupar el lugar de siempre, yo empecé a ocupar un lugar que había abandonado durante mucho tiempo, el centro de mi propia vida. Lo sorprendente fue que el silencio empezó a hablar por mí. No hubo discursos, no hubo reproches, no hubo mensajes cargados de orgullo, solo hubo distancia. Y esa distancia hizo lo que mis argumentos nunca consiguieron. La otra persona comenzó a notar el vacío. Comenzó a preguntarse por qué aquello que parecía eterno ya no estaba disponible. Porque el silencio tiene una cualidad extraordinaria. Obliga a quien todavía tiene conciencia a escuchar el ruido de sus propias decisiones. Muchas personas creen que alejarse significa rendirse. Yo pienso exactamente lo contrario. Alejarse, cuando nace del respeto propio, es una de las decisiones más valientes que puedes tomar. Significa aceptar que no puedes obligar a nadie a valorar lo que tiene frente a sus ojos.
Significa dejar de cargar una relación sobre tus hombros mientras la otra persona apenas mueve un dedo. Significa confiar en que quien realmente quiera permanecer encontrará la manera de hacerlo sin que tengas que recordarle constantemente tu importancia. Por eso quiero dejarte una práctica sencilla, pero profundamente transformadora. La próxima vez que alguien cruce un límite importante, no respondas aumentando tus argumentos, no intentes convencer, no entres en una competencia de explicaciones. Reduce tu disponibilidad. Permite que tu ausencia marque el límite que tus palabras ya marcaron demasiadas veces. Si alguien necesita perder acceso a tu energía para comprender su valor, deja que la vida haga ese trabajo. Porque cuando el silencio nace de la dignidad, deja de ser vacío y se convierte en la voz más poderosa que una persona puede escuchar. Después de comprender que el silencio puede enseñar lo que las palabras nunca consiguen, llegó una lección todavía más desafiante. Descubrí que muchas personas pasan la vida entera luchando por conseguir dinero, reconocimiento o poder, mientras pierden lo único que realmente sostiene una existencia plena: la paz. Vivimos en una sociedad que celebra a quien acumula cosas, pero pocas veces reconoce a quien puede cerrar los ojos por la noche con el corazón tranquilo. Y créeme, no existe riqueza más grande que esa, porque puedes tener una cuenta bancaria llena y un alma completamente vacía. Puedes recibir aplausos de miles de personas y aún así vivir esclavo de la ansiedad. La verdadera abundancia comienza el día que dejas de negociar tu paz por la aprobación, la compañía o la atención de alguien más. Hubo una época en la que decía que sí cuando mi corazón estaba gritando que no. Aceptaba conversaciones que me drenaban, sostenía relaciones que me confundían y permanecía en lugares donde mi energía se apagaba lentamente. Lo hacía por miedo a decepcionar, por miedo a parecer egoísta, por miedo a perder personas que en realidad ya hacía tiempo habían dejado de cuidar mi bienestar. Hasta que un día comprendí una verdad que me sacudió por dentro. Cada vez que sacrificaba mi tranquilidad para mantener contentos a los demás, me estaba abandonando a mí mismo. Escúchame con atención. Hay personas que no llegan a tu vida para acompañarte, sino para consumir tu energía. Hay conversaciones que empiezan como un simple intercambio de palabras y terminan robándote la calma durante días enteros. Hay hábitos que parecen inofensivos, pero poco a poco erosionan tu fuerza interior. Y lo más peligroso es que nos acostumbramos al caos. Nos volvemos expertos en sobrevivir dentro del ruido, hasta olvidar cómo se siente vivir en paz. Aprendí que proteger mi energía no era un acto de egoísmo. Era un acto de responsabilidad, porque nadie puede ofrecer luz al mundo cuando vive apagándose por dentro. Nadie puede construir relaciones sanas si primero no aprende a cuidar la relación más importante de todas, la que tiene consigo mismo. Desde ese momento empecé a hacerme una sola pregunta antes de tomar cualquier decisión importante: ¿esto protege mi paz o alimenta mi caos? Esa pregunta cambió mi forma de elegir amistades, proyectos, conversaciones e incluso silencios. Y quiero invitarte a hacer exactamente lo mismo. Antes de aceptar una invitación, antes de responder una provocación, antes de permanecer en un lugar que te roba la serenidad, detente unos segundos y escucha lo que tu paz intenta decirte. Muchas veces el alma ya conoce la respuesta mucho antes de que la mente deje de justificar. Hay personas que creen que poner límites es perder oportunidades. Yo descubrí que poner límites es abrir espacio para todo aquello que realmente merece entrar en tu vida. Porque cuando dejas de regalar tu energía a quien la desperdicia, comienzas a invertirla en aquello que multiplica tu propósito. Quiero proponerte un ejercicio que puede parecer sencillo, pero que tiene el poder de transformar tu realidad. Toma una hoja de papel y escribe los nombres de las personas, los hábitos y las conversaciones que sistemáticamente te dejan agotado, confundido o emocionalmente roto. No escribas desde el rencor, escribe desde la honestidad. Después observa esa lista y pregúntate cuántas de esas cosas permanecen en tu vida únicamente porque has tenido miedo de soltarlas. Empieza a eliminarlas una por una.
sin escándalo, sin odio, sin necesidad de explicar demasiado, solo con la serenidad de quien entendió que proteger su paz también es una forma de honrar su destino. Porque una persona verdaderamente inalcanzable no es la que vive rodeada de muros, es la que aprendió que su paz vale demasiado para volver a negociarla. Después de aprender a proteger mi paz, comprendí algo que cambió por completo la manera en la que establecía límites. Durante mucho tiempo pensé que si explicaba mejor mis razones, las personas finalmente entenderían mi dolor. Creía que una conversación más resolvería lo que 10 conversaciones anteriores no habían podido cambiar. Me convencía de que si encontraba las palabras correctas, el otro reaccionaría con conciencia. Pero la vida, con esa forma tan directa que tiene de enseñar, me mostró una verdad incómoda. Las personas que realmente quieren respetarte no necesitan escuchar la misma advertencia 20 veces. Y quienes solo cambian cuando sienten consecuencias nunca estaban escuchando tus palabras, estaban midiendo hasta dónde podían llegar contigo. Escúchame con el corazón. Cada límite que repites sin sostenerlo deja de ser un límite y se convierte en una sugerencia. Cada promesa que haces contigo mismo y no cumples debilita la confianza que tienes en tu propia palabra. Y cuando tu palabra pierde fuerza para ti, también pierde fuerza para el mundo. No porque los demás sean más poderosos que tú, sino porque ellos aprenden rápidamente cuál es el precio real de cruzar tus fronteras. Si nunca ocurre nada cuando faltan al respeto, entenderán que pueden seguir haciéndolo sin consecuencias. Yo también pasé por ese proceso. Recuerdo momentos en los que decía con firmeza que aquella sería la última vez que permitiría cierta actitud. Lo decía convencido, lo sentía de verdad. Pero cuando llegaba el momento de actuar, el miedo aparecía disfrazado de comprensión. Me decía a mí mismo que tal vez la otra persona estaba pasando por un momento difícil, que quizá no era para tanto, que sería injusto alejarme. Y mientras justificaba su comportamiento, iba traicionando el mío. No era la otra persona quien estaba rompiendo mis límites. Era yo quien los estaba deshaciendo con cada excusa. Hasta que un día entendí que el respeto nunca nace de los discursos, nace de la coherencia. La autoridad emocional no necesita levantar la voz, tampoco necesita amenazar. Solo necesita caminar exactamente en la dirección que anuncian sus principios. Cuando tus acciones dejan de contradecir tus palabras, algo cambia profundamente. La gente deja de discutir tus límites porque descubre que ya no están abiertos a negociación. Por eso hoy quiero decirte algo que puede transformar tu manera de relacionarte con los demás. Habla menos y sostén más. No gastes tu energía intentando convencer a quien ya escuchó tu postura muchas veces. Si dijiste que cierta actitud no tiene lugar en tu vida, permite que tus acciones respalden esa decisión. No conviertas cada límite en un debate interminable. No expliques una y otra vez aquello que ya fue expresado con claridad. La explicación constante muchas veces nace del miedo a que el otro se vaya. La coherencia, en cambio, nace del amor propio. Quiero invitarte a hacer un ejercicio profundamente honesto. Piensa en ese límite que llevas meses repitiendo. Ese que has anunciado tantas veces que incluso tú ya dudas de su fuerza. Tal vez sea una falta de respeto, una mentira constante, una indiferencia que has normalizado o una conducta que sabes que no merece seguir ocupando espacio en tu vida. Hoy deja de anunciarlo, simplemente cúmplelo. Sin enojo, sin discursos, sin buscar que el otro aprenda la lección. Hazlo, porque tú ya la aprendiste. Porque el verdadero respeto comienza el día en que tus acciones dejan de pedir permiso para defender la dignidad de tu propia vida. Después de aprender que el respeto nace de la coherencia y no de las explicaciones, apareció una verdad todavía más profunda. Muchas personas creen que la mejor respuesta ante quien las hirió es demostrarle que estaba equivocado. Piensan que el éxito consiste en hacer que el otro se arrepienta, que la felicidad es la mejor venganza y que cada logro debe convertirse en un mensaje silencioso para quien decidió marcharse. Yo también llegué a pensar así.
Pero con el tiempo comprendí que esa forma de crecer sigue teniendo al pasado como protagonista. Y mientras el pasado siga dirigiendo tus pasos, todavía no eres completamente libre. Escúchame bien. Lo que más incomoda al ego de quien te subestimó no es que intentes demostrar cuánto vales. Es descubrir que dejaste de vivir para convencerlo. Es darse cuenta de que tu mejor versión apareció cuando ya no estabas mirando hacia atrás. Porque existe una diferencia enorme entre evolucionar para impresionar y evolucionar para sanar. La primera depende de la mirada de alguien más. La segunda nace de la decisión de honrar tu propio destino. Recuerdo uno de los momentos más difíciles de mi vida. Había depositado ilusiones, tiempo y emociones en personas que un día simplemente dejaron de caminar a mi lado. Durante semanas sentí ese vacío que tantas veces confundimos con el final. Mi mente regresaba una y otra vez a las conversaciones, a las promesas, a todo aquello que ya no podía cambiar, hasta que una mañana entendí algo que me estremeció por dentro. Mientras seguía alimentando la nostalgia, estaba dejando morir las oportunidades que el presente tenía preparadas para mí. Ese día decidí cambiar una sola cosa. En lugar de preguntarme por qué había sucedido, empecé a preguntarme quién podía convertirme gracias a lo que había sucedido. Y esa pregunta cambió completamente mi manera de enfrentar el dolor. Dejé de ver cada decepción como una condena y empecé a verla como un entrenamiento. Cada rechazo se convirtió en preparación. Cada pérdida comenzó a moldear una parte de mi carácter que nunca habría descubierto viviendo únicamente en la comodidad. La vida me enseñó que el dolor puede convertirse en dos cosas completamente distintas. Puede transformarse en resentimiento o puede transformarse en disciplina. Todo depende de la decisión que tomes cuando nadie te está mirando. Hay personas que utilizan las heridas para justificar su inmovilidad. Otras utilizan exactamente las mismas heridas para construir una vida extraordinaria. La diferencia nunca estuvo en el golpe. La diferencia siempre estuvo en la respuesta. Por eso quiero invitarte a cambiar la manera en que interpretas la nostalgia. La próxima vez que sientas el impulso de volver a revisar una conversación, de mirar una fotografía o de imaginar lo que pudo haber sido, detente un instante. No luches contra ese sentimiento, simplemente redirígelo. Sal a caminar, entrena tu cuerpo, escribe una página de ese proyecto que llevas meses postergando, aprende una habilidad nueva, lee 10 páginas de un libro que expanda tu mente. Haz cualquier cosa que construya el futuro en lugar de alimentar el pasado. Porque la nostalgia mira hacia atrás buscando respuestas que ya no existen. La disciplina, en cambio, mira hacia adelante construyendo posibilidades que todavía no conoces. Y cuando conviertes cada recuerdo doloroso en una acción que fortalece tu vida, algo extraordinario sucede. Poco a poco dejas de preguntarte quién te perdió, porque estás demasiado ocupado convirtiéndote en la persona que siempre estuviste destinada a ser. Porque el mayor triunfo no es que alguien se arrepienta de haberte dejado, es que un día descubras que ya no necesitas que nadie se arrepienta para seguir creciendo. Después de convertir el dolor en crecimiento, descubrí una verdad que transformó por completo la manera en que administraba mi vida. Entendí que el mundo no trata tu valor según lo que dices de ti, sino según la forma en que tú mismo administras aquello que posees. Muchas personas creen que el respeto se exige con palabras, cuando en realidad se construye con decisiones. Porque cada vez que entregas tu tiempo sin criterio, cada vez que regalas tu atención a quien no la honra y cada vez que permites que cualquiera tenga acceso ilimitado a tu energía, le estás enseñando al mundo cuánto crees que vales. No son los demás quienes fijan el precio de tu presencia. Eres tú quien lo hace con cada elección cotidiana. Escúchame con atención. Lo verdaderamente valioso siempre tiene administración. Nadie deja abierta la puerta de un tesoro para que cualquiera entre y tome lo que quiera. Nadie protege
con descuido aquello que considera irreemplazable. Entonces, ¿por qué muchas veces entregamos nuestro tiempo, nuestra paz y nuestra atención como si fueran recursos infinitos? La respuesta suele ser incómoda, porque tenemos miedo de que si dejamos de estar disponibles para todos, alguien deje de elegirnos. Y ese miedo termina convirtiéndonos en personas agotadas, no porque demos mucho, sino porque damos sin discernimiento. Yo también viví atrapado en esa necesidad de responder de inmediato. Contestaba mensajes apenas sonaba el teléfono, reorganizaba mi agenda para resolver urgencias ajenas y dejaba mis propios proyectos para después. Pensaba que estar siempre disponible era una muestra de compromiso, hasta que un día comprendí que estaba construyendo una vida donde todos tenían prioridad, menos yo. Mis sueños esperaban, mis objetivos esperaban, mi descanso esperaba. Y mientras intentaba quedar bien con el mundo entero, me estaba quedando mal a mí mismo. Fue entonces cuando decidí cambiar una regla muy sencilla. Dejé de reaccionar a cada demanda externa y comencé a responder desde mis prioridades. Descubrí que no todo mensaje necesita una respuesta inmediata. No toda llamada merece interrumpir el momento que estás viviendo. No toda urgencia de los demás debe convertirse automáticamente en una urgencia para ti. Aprendí que responder cuando uno decide no es arrogancia, es madurez. Es reconocer que tu energía tiene límites y que administrarla con sabiduría es una forma de honrar tu propósito. Quiero invitarte a observar tu agenda con absoluta honestidad. Mira cómo distribuyes tus horas. Pregúntate si el tiempo que dedicas a los demás refleja realmente tus valores o simplemente tus miedos. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo para crecer, para entrenar, para aprender o para descansar, cuando la verdad es que nuestro tiempo está siendo consumido por prioridades que nunca fueron nuestras. Vivimos apagando incendios ajenos mientras nuestra propia vida espera en silencio. Empieza a hacer un cambio pequeño pero poderoso. Responde cuando tú elijas, no cuando alguien lo exija. Organiza tus días alrededor de tu propósito y no alrededor de las expectativas de los demás. Haz que tu agenda sea un reflejo de la vida que quieres construir y no de la presión que otros depositan sobre ti. Porque quien administra su tiempo también administra su destino. Y cuando aprendes que tu energía no es infinita, descubres que protegerla no te aleja de las personas correctas, te acerca a la mejor versión de ti mismo. Después de aprender a administrar mi tiempo y mi energía, entendí que existía un nivel todavía más profundo de transformación. Descubrí que las grandes victorias de la vida nunca comienzan cuando el mundo te observa, comienzan mucho antes, cuando nadie te está mirando. La mayoría de las personas cree que una mentalidad inalcanzable nace de un cambio de apariencia, de una nueva relación o de un logro extraordinario, pero la verdad es muy distinta. No te vuelves inalcanzable porque cambies lo que el espejo refleja. Te vuelves inalcanzable porque cambias la conversación que tienes contigo mismo antes de que el mundo empiece a hablarte. Escúchame bien. La batalla más importante del día ocurre antes de salir de casa, antes del primer mensaje, antes de la primera reunión, antes de que las opiniones ajenas intenten ocupar espacio en tu mente. Porque cuando abres los ojos, no solo despierta tu cuerpo, también despiertan tus miedos, tus hábitos, tus excusas y esa voz silenciosa que a veces intenta convencerte de seguir siendo la persona que ya decidiste dejar atrás. Si pierdes esa primera batalla, pasarás el resto del día reaccionando al mundo, pero si la ganas, caminarás con una fuerza que no depende de las circunstancias. Yo también tuve mañanas donde lo primero que hacía era mirar el teléfono. Antes de agradecer, ya estaba comparándome. Antes de escuchar mi propósito, ya estaba atendiendo las urgencias de los demás. Sin darme cuenta, entregaba la parte más poderosa de mi día al ruido, a las notificaciones y a las expectativas externas. Vivía reaccionando, no construyendo, hasta que comprendí que nadie puede liderar su vida si comienza cada mañana obedeciendo las prioridades del mundo antes que las de su propia alma.
Ese descubrimiento cambió mi rutina y con el tiempo cambió mi destino. Decidí regalarme la primera hora del día, no porque tuviera tiempo de sobra, sino porque entendí que no podía seguir regalando lo mejor de mí a todo el mundo mientras dejaba para el final lo que más necesitaba mi espíritu. Empecé a mover mi cuerpo para recordarle a mi mente que la disciplina siempre vence a la comodidad. Comencé a leer para alimentar pensamientos más grandes que mis preocupaciones. Aprendí a guardar silencio para escuchar esa voz interior que tantas veces queda enterrada bajo el ruido de la prisa. Y escribía cada mañana porque las ideas que no se organizan terminan perdiéndose en el caos. No ocurrió un milagro de un día para otro. Lo que ocurrió fue algo mucho más poderoso. Empecé a cambiar desde adentro. Poco a poco dejé de aceptar migajas emocionales porque mi identidad ya no dependía de la aprobación externa. Cuando fortaleces tu mente todos los días, ya no necesitas que alguien venga a recordarte cuánto vales. Lo sabes, lo vives, lo proyectas. Quiero proponerte un compromiso contigo mismo. Durante los próximos 30 días, protege la primera hora de cada mañana como si fuera el tesoro más importante de tu vida. Lee algo que expanda tu visión. Entrena aunque no tengas ganas. Medita para ordenar tus pensamientos. Escribe aquello en lo que deseas convertirte. No lo hagas buscando resultados inmediatos. Hazlo porque cada amanecer es una oportunidad para reconstruir la persona que decides ser. Porque quien conquista su mente antes de que despierte el mundo, termina conquistando un destino que muy pocos tienen el valor de construir. Después de conquistar tus mañanas, llega una batalla todavía más exigente, porque de nada sirve comenzar el día con claridad si permites que cualquier persona tenga el poder de desordenar tu paz con una sola palabra. La verdadera prueba no aparece cuando todo está tranquilo. Aparece cuando alguien hiere tu orgullo, cuestiona tu valor, rompe una promesa o intenta provocar una reacción que sabe que puede sacarte de tu centro. Es ahí donde descubres quién está dirigiendo realmente tu vida, porque una cosa es controlar tu agenda y otra muy distinta es controlar tus emociones. Escúchame con atención, la mayoría de las personas no pierde oportunidades por falta de talento. Pierde relaciones, negocios, amistades y hasta el respeto por sí misma porque responde desde la emoción del momento y no desde la claridad del propósito. Un minuto de ira puede destruir la confianza construida durante años. Una respuesta impulsiva puede cerrar puertas que la paciencia habría mantenido abiertas. El problema nunca ha sido sentir, todos sentimos. El verdadero desafío es decidir quién toma el control mientras sentimos. Yo también conocí ese lugar. Hubo momentos en mi vida donde confundía reaccionar rápido con ser auténtico. Pensaba que decir inmediatamente lo que pasaba por mi mente era una muestra de fortaleza. Pero cada reacción impulsiva dejaba una factura emocional. Palabras que ya no podía retirar. Conversaciones que terminaron peor de lo que comenzaron. Relaciones desgastadas por discusiones que nunca habrían existido si hubiera esperado unos minutos antes de responder. Fue entonces cuando entendí que la calma no es debilidad, la calma es disciplina emocional. La gente suele creer que quien levanta más la voz tiene más poder, pero la vida me enseñó exactamente lo contrario. La calma siempre intimida más que la agresividad, porque cualquiera puede perder el control. Cualquiera puede responder con rabia cuando se siente atacado. Lo extraordinario es mantener la serenidad cuando el caos intenta invadirte. Ahí es donde nace la verdadera autoridad. No en dominar al otro, sino en dominarte a ti mismo. Existe un espacio muy pequeño entre lo que ocurre y la manera en que decides responder. Ese espacio parece insignificante, pero ahí vive tu libertad. Ahí nace tu poder. Porque cuando aprendes a detenerte antes de reaccionar, descubres que muchas batallas nunca necesitaron ser peleadas. Descubres que no toda crítica merece una defensa, que no toda provocación exige una respuesta, que muchas veces el silencio protege más que las palabras pronunciadas desde la herida. Quiero invitarte a practicar algo que puede transformar tu vida. Cada vez que algo altere tu paz, no respondas inmediatamente.
Respira profundamente. Sal a caminar unos minutos. Escribe lo que estás sintiendo antes de convertirlo en palabras dirigidas hacia otra persona. Dale tiempo a tu emoción para que deje de dirigir tus decisiones. Pregúntate con honestidad si aquello realmente merece tu energía o si solo está intentando robarte la paz que tanto trabajo te costó construir. Porque cuando actúas desde la calma, ya no reaccionas para demostrar quién tiene la razón. Respondes para proteger quién estás decidido a ser. Y ese cambio transforma por completo cada relación, cada conversación y cada desafío que la vida pone frente a ti. Porque quien domina sus emociones deja de ser esclavo de las circunstancias y comienza a convertirse en el verdadero líder de su destino. Después de aprender a controlar tus emociones, aparece una transformación todavía más profunda. Porque llega un momento en el que ya no necesitas luchar para no reaccionar. Simplemente dejas de perseguir aquello que antes consumía toda tu energía. Y quiero decirte algo que puede cambiar tu manera de ver las relaciones para siempre. Muchas personas no sufren porque alguien se fue. Sufren porque cuando esa persona se fue, descubrieron que no tenían un rumbo propio. Habían convertido a alguien en el centro de una vida que nunca aprendieron a construir para sí mismos. Escúchame con el alma. Las personas que viven obsesionadas con quien las abandonó casi siempre olvidaron hacia dónde estaban caminando antes de conocer a esa persona. Su calendario dejó de pertenecerles. Sus sueños quedaron en pausa. Sus metas comenzaron a depender del estado emocional de la relación. Y poco a poco, sin darse cuenta, dejaron de tener una identidad propia para convertirse en una extensión de alguien más. Ese es uno de los errores más silenciosos y más peligrosos que podemos cometer. Yo también atravesé ese aprendizaje. Hubo una etapa en la que permití que ciertos vínculos definieran mi estado de ánimo. Si una persona estaba presente, todo parecía tener sentido. Si se alejaba, sentía que el mundo entero perdía color. Hasta que un día comprendí una verdad que me confrontó profundamente. Nadie puede cargar con el peso de darle propósito a tu existencia. Esa responsabilidad es exclusivamente tuya. Cuando esperas que otra persona llene los vacíos que tú mismo no has querido enfrentar, tarde o temprano terminarás decepcionado. Porque ninguna relación puede sostener el lugar que solo el propósito puede ocupar. Fue entonces cuando decidí volver a mirar mis propios sueños. Empecé a construir proyectos que no dependían de la aprobación de nadie. Recuperé hábitos que había abandonado. Volví a estudiar, a escribir, a crear, a imaginar un futuro que no estuviera condicionado por la permanencia o la ausencia de alguien. Y mientras más avanzaba hacia ese propósito, algo extraordinario comenzó a suceder. Dejé de perseguir personas porque mi energía ya tenía un destino más grande. Descubrí que cuando una vida está llena de significado, el vacío emocional pierde fuerza. Quiero que entiendas esto. Las relaciones son un regalo maravilloso, pero nunca fueron diseñadas para convertirse en el eje de tu identidad. Una relación sana complementa tu camino, no lo reemplaza. Camina a tu lado, pero no ocupa el lugar de tu misión. Cuando haces de una persona tu destino, cualquier distancia se convierte en una tragedia. Pero cuando tu destino está claro, incluso las despedidas se transforman en parte del aprendizaje. Hoy quiero invitarte a construir algo que dependa únicamente de ti. Un proyecto que despierte tu pasión. Puede ser un negocio, un libro, una carrera, un emprendimiento, una habilidad nueva o una causa que le dé sentido a tus días. No importa cuán pequeño parezca al principio. Lo importante es que cada jornada avances un paso. Porque mientras trabajas en aquello que da propósito a tu vida, dejas de vivir pendiente de quién llega o quién se va. Y cuando tu alma encuentra una misión más grande que sus heridas, descubres que el verdadero amor nunca fue perseguir personas. Fue convertirte en alguien que jamás volvió a perderse a sí mismo. Y después de todo este camino, después de aprender a dejar de perseguir, a proteger tu paz, a sostener tus límites, a convertir el dolor en disciplina, a administrar tu energía, a conquistar tus mañanas,
a dominar tus emociones y a vivir con propósito, llegamos a la verdad que sostiene todas las demás. Porque ser inalcanzable nunca tuvo que ver con alejarte del mundo. Nunca significó construir muros, actuar con frialdad o hacer que los demás luchen por tu atención. Eso no es fortaleza. Eso es miedo disfrazado de indiferencia. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de alejarte de los demás y comienzas por fin a acercarte a la persona que siempre estuviste destinada a ser. Escúchame con todo tu corazón. Una persona verdaderamente inalcanzable no es aquella que todos desean alcanzar, es aquella que ya no está dispuesta a traicionarse para ser aceptada. Ya no cambia su esencia para encajar en conversaciones donde tiene que fingir. Ya no reduce sus sueños para no incomodar a quienes decidieron conformarse. Ya no negocia sus principios por miedo a quedarse sola, porque entendió que la soledad nunca destruye tanto como la costumbre de abandonar quien realmente eres. Yo también conocí esa batalla. Hubo momentos donde decía que sí cuando quería decir que no, donde aceptaba menos de lo que mi corazón sabía que merecía solo para conservar relaciones, oportunidades o lugares donde ya no podía crecer. Sonreía mientras por dentro me apagaba lentamente. Y un día comprendí que el precio de ser aceptado por todos era demasiado alto. Estaba perdiendo el respeto por mí mismo. Ese fue el día en que decidí dejar de preguntarme qué esperaban los demás de mí y empecé a hacerme una pregunta mucho más poderosa. Desde entonces, antes de tomar una decisión importante, solo me hago una pregunta. ¿La persona en la que quiero convertirme haría esto? Esa pregunta cambió mi manera de vivir porque elimina las excusas, silencia el miedo, derriba la necesidad de aprobación. Cuando respondes con honestidad, sabes exactamente cuál es el siguiente paso. Tal vez no sea el más cómodo. Tal vez implique perder personas, cerrar etapas o renunciar a lugares donde ya no perteneces, pero también sabes que será el paso que fortalezca tu carácter en lugar de debilitarlo. Hoy quiero invitarte a hacer un pacto contigo mismo, no un pacto basado en emociones